Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera sesión correspondiente al módulo 3, que tiene que ver con el tránsito de las entidades públicas al régimen del servicio civil. Bien, como hemos visto antes, la reforma del servicio civil es una reforma compleja que supone en el caso peruano un proceso de tránsito conformado por dos grandes fases. La primera corresponde al tránsito de las entidades públicas, mientras que la segunda corresponde al tránsito de los servidores civiles de manera individual. En este módulo conversaremos acerca de la importancia de esta primera fase del tránsito global de las entidades y veremos qué partes lo componen y en qué consiste cada una de ellas. Como punto de partida para iniciar el proceso de tránsito, la fase 1 del proceso de tránsito, la entidad pública debe cumplir con algunas condiciones de base. Lo primero es contar con una comisión de tránsito, la cual debe estar formalizada con una resolución del titular de la entidad y debe estar conformada por dos miembros cuando menos. En primer lugar, el propio titular de la entidad pública, quien preside la comisión, y en segundo lugar, el responsable de la ORH o la oficina que haga sus veces. Asimismo, debe contar con documentos de gestión vigentes y elaborados en atención al marco normativo correspondiente, tales como por ejemplo el ROF o el MOB vigente de la entidad, o también el CAP provisional. Estas condiciones son fundamentales para que podamos empezar con el proceso, de forma tal que si la entidad no cuenta con estos documentos o no cuenta con la comisión ya conformada, lo primero que tendría que hacer antes de pensar en iniciar el proceso es actualizar documentos, si fuera el caso, o conformar la comisión de manera formal mediante resolución. Ahora, en cuanto a la fase 1 propiamente, dijimos que esta corresponde al tránsito de las entidades públicas y a su vez está conformada por diferentes etapas. En este caso tenemos tres etapas. La primera corresponde al análisis situacional respecto de los recursos humanos. La segunda corresponde a la estructura de los recursos humanos para el régimen del servicio civil. Y por último tenemos a la etapa de valorización de los puestos. Iremos viendo cada una de ellas, en qué consiste, qué actividades las componen, para conocerlas más a detalle. En la etapa 1 analizamos la estructura actual de recursos humanos de la entidad pública. ¿Qué implica esto? Implica revisar la información acerca de los cargos o posiciones que se encuentran a la fecha registrados en la entidad, que existen en la entidad en sus documentos de gestión. Regímenes 276, 728, 1057 e incluso también personal que está bajo modalidades contractuales tales como PAC o como FAC son considerados en este proceso. Hay una herramienta que se ha planteado desde Servir para la recolección de esta información y para su ordenamiento y sistematización. La matriz que comentábamos en la lámina anterior justamente es la que presentamos en esta siguiente lámina. Se denomina matriz del proceso de tránsito y en realidad esta parte que presentamos aquí corresponde a la sección de análisis situacional respecto de los recursos humanos. En esta parte de la matriz, que tiene otros componentes que ya vamos a ver más adelante, registramos información acerca de justamente los recursos humanos con los que contamos a la fecha, en los diferentes regímenes o modalidades contractuales que comentábamos previamente. Algunos campos que, por ejemplo, recogemos en la matriz son el de órgano al cual pertenece el puesto o cargo que estemos registrando, la denominación de ese puesto o cargo, su régimen laboral o la modalidad de contratación, cantidad de ocupados, y también registramos información sobre el grupo al que pertenecería, grupo del nuevo régimen al que pertenecería, y cuál sería también el nivel o categoría al cual correspondería. Esta última información es una especie de adelanto de lo que después veremos cuando traduzcamos, por llamarlo así, la información que tenemos a la fecha en la información o en el campo o la sección que corresponde de la matriz a información acerca de la nueva estructura que plantearíamos bajo el nuevo régimen. Bien, en la segunda etapa de esta fase 1 vamos a estructurar los recursos humanos pensando ya en el nuevo régimen del servicio civil. ¿Qué significa esto? Significa que partiendo de la base que hemos identificado en la etapa 1, con lo que tenemos actualmente la entidad bajo regímenes 276, 728, CAS y otras modalidades, planteemos una estructura nueva, ordenada, reordenada, ¿no? Y de repente con algunos puestos y posiciones adicionales,
que nos permitiría cumplir razonablemente con la misión que tenemos como entidad, ¿no? Entonces, para eso no solamente nos basamos en lo que tenemos a la fecha recogido en la etapa 1, sino también tenemos que evaluar objetivos y prioridades institucionales que nos van a definir cuál es el mejor ordenamiento en cuanto a recursos humanos para poder cumplir con ellos. Los criterios base también importantes acá a considerar son el de coherencia, consistencia y pertinencia. Los van a ver bastante en la metodología que desarrolla Servir en la directiva respecto de este tema, ¿no? Que básicamente buscan que la propuesta sea ordenada y que respete algunas reglas que son elementales para que sea una dotación, una estructura que cumpla con las características de contribuir a alcanzar objetivos misionales de la entidad en el largo plazo. Aquí presentamos un pantallazo de la matriz del proceso de tránsito en la sección que corresponde a la estructura de recursos humanos del servicio civil, es decir, a la estructura nueva que plantearíamos ya bajo el nuevo régimen. Y como pueden apreciar, tenemos algunos campos que son nuevos, que no aparecen en la sección previa que hemos comentado antes. Por ejemplo, tenemos el detalle sobre no solamente el grupo al que pertenecería el puesto, sino también datos como la familia, el rol, que son conceptos propios del régimen del servicio civil. Tenemos también el campo de la función del puesto, nivel o categoría, nivel de reporte, cantidad de servidores a cargo, subnivel o subcategoría, que son componentes o son, mejor dicho, variables de la estructura que nos van a permitir identificar más adelante incluso el valor o la compensación que correspondería a estos puestos. Y ya por último tenemos el campo del nombre del puesto bajo el nuevo régimen y tenemos también la cantidad de posiciones planificadas, cuántas posiciones, ¿no?, por cada puesto identificado. En esta segunda etapa de la fase 1, donde tenemos que diseñar la estructura, como comentaba, hay reglas que debemos respetar. Algunas de ellas tienen que ver con la distribución global de los puestos en la propuesta y otras tienen que ver con la distribución, pero atendiendo a si son puestos de carrera o actividades complementarias o de directivos, etc. En el caso general, tenemos dos principales reglas, o una mejor dicho, que es que la principal cantidad de posiciones de la entidad, el 60% como mínimo, esté considerado dentro de áreas que correspondan a alta dirección o a áreas de línea, áreas consultivas, resolutivas o desconcentradas. Asimismo, el 30% como máximo podría ser de posiciones en áreas de apoyo y asesoramiento. Lo que se busca aquí es que el foco de la dotación propuesta, de la estructura propuesta, esté concentrado en lo que se llama el core business, la parte misional, el trabajo misional que tiene que realizar la entidad, que justamente es el que se lleva a cabo en las áreas de línea, desconcentradas, en la alta dirección, entre otras que están mencionadas en el punto A de esta lámina. Ahora, en cuanto a los grupos de servidores civiles, tenemos reglas diferenciadas para cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de funcionarios públicos, ya sabemos que solamente algunos puestos determinados pueden ser clasificados como FPs, son aquellos mencionados en la Ley del Servicio Civil, en el artículo 52. En el caso de directivos públicos, tenemos algunas reglas a considerar, dentro de las cuales lo principal es que tengan un área a cargo, ¿no?, que estén a cargo de una oficina, una unidad orgánica, ¿no?, que a su vez esta área esté formalizada en el documento de gestión correspondiente. Entonces no podemos inventarnos áreas a partir de la propuesta de dotación o estructura de recursos humanos que planteemos en esta etapa. En el caso de los servidores civiles que corresponden al nivel de ejecutivo, hay que tomar en cuenta que estas posiciones son excepcionales, este nivel, ¿no?, y que no puede duplicar a el puesto directivo. O sea, tendría que haber un equipo funcional o varios equipos funcionales que justifiquen la existencia de este puesto de nivel ejecutivo. En el caso de nivel experto, hay que tomar en cuenta que es un puesto que solo puede estar en áreas de línea o resolutivas. Por tanto, no va a ser de las posiciones más prevalentes en la entidad a la hora de diseñar la estructura bajo el régimen del servicio civil.
En el caso de los servidores de nivel coordinador, ellos también, para que existan, tienen que contar con gente, con equipos de trabajo a su cargo y no deberían duplicar las funciones que llevan a cabo los ejecutivos o los directivos públicos. En el caso de los especialistas, ellos sí pueden estar en cualquier área, no requieren contar con un equipo a cargo necesariamente, aunque sí podría darse el caso. Y recordemos que el total de posiciones de este nivel no puede superar el 25% del total de posiciones pertenecientes al grupo de servidores civiles de carrera en total en la entidad. Finalmente, en el caso de carrera a nivel de analistas y asistentes, también tenemos algunas reglas, básicamente que tengan que ver con las funciones que corresponden a estos niveles. Y bueno, en su caso sí pueden estar presentes en diferentes áreas, tipos de áreas de la entidad sin mayor excepción. Sin embargo, sí cuidando que justamente se respete el hecho de que su nivel corresponda a la función que están desarrollando. Por último, en el caso de servidores de actividades complementarias, hay que tomar en cuenta básicamente que su clasificación a nivel de familia de puestos tiene que ser en la familia de administración interna e implementación de proyectos, y de igual forma en el caso de su rol también tienen algunos roles ya predefinidos. Eh, en general son puestos que, como sabemos, tienen que ver con el soporte que se da a los procesos o actividades misionales que lleva a cabo la entidad, que son los llevados a cabo por los servidores civiles de carrera. Pero en cuanto a cantidad, en cuanto a ubicación y demás, no tenemos reglas tan estrictas como en el caso de los servidores civiles de carrera, salvo el tema de clasificación de la familia en rol que les acabo de comentar. Bien, como cierre de esta presentación, debemos indicar que el proceso de tránsito, recordemos, incluye dos fases, una fase 1 que corresponde al pase de la entidad, una fase 2 que corresponde al pase de los servidores. En cuanto a la fase 1, hemos visto que está compuesta por 3 etapas, hemos revisado un poco de cada una de ellas. Y un punto clave es que para esto la propuesta metodológica establece una herramienta, una matriz del proceso de tránsito, la cual tiene secciones y diferentes campos en cada una de las secciones que nos van a permitir ir completando la información que se requiere para cada etapa, de modo tal que al final tendremos como producto de la fase 1 esta matriz completa y la estructura de recursos humanos nueva, también ya planteada a partir de ella. Bien, entonces con eso cerramos esta primera parte del módulo 3 y los invito a revisar el material adicional que tenemos disponible en el aula virtual, así como en la siguiente sesión formular sus consultas correspondientes a esta sesión. Gracias.